¿Por qué genera tanta conmoción la muerte de un jugador de fútbol como Diego Armando Maradona? No voy a entrar en el análisis de los méritos deportivos para eh, elevarlo a la calidad de leyenda del deporte o del fútbol argentino, para eso hay muchos videos, sino tratar de entender un poco desde un punto de vista psicológico, desde la psicología analítica, por qué se produce un impacto en las personas que es más allá de lo razonable, más allá de lo deportivo, ¿no? Que todos quienes conocen al pueblo argentino saben bien qué ocurre con Diego Armando Maradona. Primero hay que entender un poco cuál es el rol del deporte y del fútbol en particular en la sociedad contemporánea. Desde hace algunas décadas la religión ha venido perdiendo progresivamente importancia en la vida de las personas. Hay varias razones para eso y no se trata de este video, pero ciertamente eso es lo que ocurre. Y eh, en cierta forma el fútbol o el deporte o otros deportes en otros países, hay otros deportes en nuestros países latinoamericanos, es el fútbol. El fútbol se convierte en algo, en un sustituto, digamos, de la religión en cierto sentido. Sé que esto es un poco extremo y un poco no tiene, no aparece en que no tuviera sentido, ¿no? Pero en la práctica nosotros podemos ver que los fanáticos tienen un fervor con sus equipos que raya en lo religioso, algunos fanáticos, ¿no? La misma palabra fanático, cuando hablamos fanáticos del fútbol, la palabra fanático viene del latín fanum, que significa creyente o devoto de la deidad local o inspirado por la deidad local. Es decir, tiene un origen religioso. Eh, Obviamente el fútbol y el deporte, el béisbol en otros países o el fútbol americano u otros deportes no cumplen, no es el propósito eh, cumplir todas las funciones que cumple la religión. Sin embargo, desde el inicio, el juego y el deporte estuvieron vinculados con las creencias religiosas. Entonces, el fútbol, o el deporte en general, pero en particular el fútbol, tiene un elemento religioso que se da a partir de una emoción que se activa cuando uno participa jugando o cuando uno participa como espectador, ¿no? Yo sé que para algunas personas esto puede parecer absurdo y hasta cierto punto ciertamente es irracional. Sin embargo, es un fenómeno humano, ¿no? Que podemos constatar cada domingo, bueno, hasta antes de la pandemia, cada domingo en los estadios, ¿no? Cómo la gente entra en un fervor religioso en determinados momentos. Y en el caso de Diego Armando Maradona, esta situación se lleva a la cúspide en tanto que permitió al pueblo argentino alcanzar una altitud deportiva eh, máxima, ¿no? Como la Copa del Mundo. Y sobre todo en aquella jugada contra Inglaterra, ¿no? En la cual hay otros elementos históricos y políticos que también explican la importancia de Diego Armando Maradona para el pueblo argentino en ese partido y con ese segundo gol que hizo, que en realidad para muchas personas se produce o se experimentó con una cierta eh, devoción, fue una cierta aparición, ¿no? De un atisbo en algo que raya en la perfección eh, de lo que el ser humano puede hacer, ¿no? En el deporte, claro, en una actividad física, pero ciertamente es una revelación. Mucha gente, sin embargo,
eh, destaca que todos los problemas, las tristezas, la- las dificultades, el mal ejemplo que también implicó la vida de Diego Armando Maradona. No voy a entrar en eso porque también hay mucho sobre eso y creo que este no es el momento, más que para señalar que estos defectos no, para, para desgracia de los críticos de Maradona o de este tipo de figuras, no van a hacer que la figura de Maradona disminuya en estatura, sino que simplemente van a contribuir a hacerlo más grande. Porque a esta altura, Maradona es un héroe, simbólicamente es un héroe deportivo, ¿no? Pero además es un héroe cultural, simbólicamente representa algo más para muchas personas, ¿no? Y los héroes tienen también usualmente sus falencias, eh, su lado oscuro, sus defectos, ¿no? El mismo Hércules ya en la mitología tenía a pesar de que fue un héroe tan importante en la mitología, tenía un defecto terrible que era su rabia y su descontrol agresivo, ¿no? Ese lado negativo de los héroes aparece también en muchos otros a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente, porque escribí un artículo sobre eso, Sherlock Holmes, ¿no? Esta figura que es de otro ámbito, no en el ámbito de lo físico, sino en el ámbito de lo intelectual, de la acción, ¿no? Esta creación literaria que ciertamente ya tiene más de 6 años y sigue atrapando la imaginación de muchas personas. Este héroe, este personaje, eh, Sir Arthur Conan Doyle lo crea con sus defectos, ¿no? Con una personalidad un poco extraña y sobre todo señalando los aspectos negativos, su adicción a la heroína, ¿no? Al opio en particular. Entonces el doctor Watson tenía que ir a sacarlo muchas veces de los antros de consumo de heroína, ¿no? Por supuesto, esta es una ficción, ¿no? Pero este rasgo negativo de Sherlock Holmes contribuye también a su grandeza. Y esto ocurre, estos rasgos negativos aparecen en muchos héroes, ¿no? En la mitología, en la religión, en la literatura, ¿no? Y lo que hacen ese rasgo, ese lado negativo, es que esta figura que es capaz de lograr cosas que nosotros no somos capaces de lograr, ¿no? Independientemente sea eh, en este caso en el ámbito deportivo o en otro ámbito, si bien estos personajes, estos héroes, logran eh, acciones que nosotros no podemos nunca lograr, tienen un lado que se vincula con nosotros, que es estos defectos. A partir de estos defectos nosotros nos identificamos adicionalmente o además con esta figura heroica, ¿no? Nos identificamos con el héroe a partir de sus defectos y a partir de que todos también pasamos por el mismo viaje que tienen muchos héroes, ¿no? Este viaje que Joseph Campbell habla, que es la aventura del héroe. Y aquí, y para ir terminando este breve video, aprovecho de comentarles que yo también tengo un taller sobre el viaje del héroe que hago todos los años. Este año tuve dos versiones, el próximo año pretendo tener una versión en abril del próximo año. Les voy a poner un vínculo por aquí a la página web de ese taller por si les interesa conocer más sobre los héroes como figura simbólica y su relación con la vida propia, con el camino y el desarrollo propio. Eso nos permite entender también por qué una figura como la de Diego Armando Maradona
va a seguir creciendo, ¿no? Ahora ya lejos de su condición humana y va a crecer en una figura, en Argentina sobre todo me imagino, en una figura inmortal, ¿no? Una figura idealizada. Como futbolista, voy a hablar ahora, Diego Armando Maradona fue eh, muy impresionante, se vincula a recuerdos de mi adolescencia, de mi historia familiar y de mis amistades, de mi propio juego o actividad como cuando jugaba fútbol, digamos. Por lo tanto, la parte emocional también es algo, y los recuerdos y las asociaciones que se generan a partir de los momentos en los que uno vivió estas experiencias, son también, contribuyen a agrandar la figura de Diego Armando Maradona. Y en lo personal, como futbolista, también lo recuerdo con mucha admiración como futbolista. Así es que eso, es un video un poco distinto pero creo que es importante porque si bien es cierto, muchas veces en la psicología analítica hablamos de temas religiosos, el video anterior estuve hablando sobre el Sutra del Corazón, que es un texto religioso budista, o temas mitológicos, como recién hablaba también de Hércules y hay otros ejemplos. Eh, o el mismo estudio del héroe que hace Campbell en la mitología. También es muy importante en la psicología analítica prestar atención a los fenómenos culturales actuales en la medida en que tienen un impacto masivo, ¿no? Eso es ciertamente muy importante. Seguramente muchas más personas, por ejemplo, conocen eh, a Diego Armando Maradona y detalles de su vida que conocen a los héroes de la mitología clásica, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante entender estos fenómenos culturales y darles una mirada simbólica y tratar de iluminarlos y comprenderlos. Que descanse en paz Diego Armando Maradona y nos vemos nosotros, si Dios quiere, en un próximo video.